I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble, and finally allows us to die with pride, even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most. ¿Qué significa ser un héroe? Hace ya 20 años, sí, 20 años, what the fuck, que Spider-Man 2 nos hizo esta pregunta. Sam Raimi, mezclando magistralmente drama, terror, comedia, romance y acción, nos trajo la mejor película de superhéroes hecha hasta la fecha. Y no solo eso, sino que durante años se ha posicionado como número 1 en todos los rankings como la mejor película de Spider-Man, siendo solo superada por Spider-Man Un Nuevo Universo en 2018. Aunque hay opiniones de todo tipo, claro, habrá algún loco que, yo qué sé, que igual su favorita es The Amazing Spider-Man 2, El Poder de Electro. No digas mamadas, Mary Jane. No pasa nada, te querremos igual. Solo tienes que suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte vídeos como este si te han gustado. Pero volviendo al tema, de lo que no hay duda es que la trilogía de Sam Raimi tiene un lugar especial en nuestros corazones. Su primera entrega fue una presentación perfecta de personaje y en la segunda cogió todo lo que había funcionado y lo mejoró, con excelentes resultados. Para los más exquisitos, es verdad que la trilogía de Raimi puede pecar de ser un poco sobreexplicativa en sus diálogos y quizás pastelosas en extremo, pero también brillan por su corazón. Los Spider-Man de Mark Webb y John Watts son entretenidos, en eso podemos estar de acuerdo, pero el Spider-Man de Sam Raimi es inspirador. Incluso si echamos un ojo al cine de superhéroes basados en cómics hasta entonces, nos encontraremos con protagonistas poderosos, endiosados y carismáticos, siempre como una especie de seres superiores que lidian con problemas ajenos a nosotros. Nos entretenemos viendo cómo luchan usando sus poderes, pero difícilmente nos sentimos identificados con ellos. Sus historias explotaban la espectacularidad de sus poderes, siendo el atractivo principal de la película, cosa que de hecho ni siquiera ha cambiado mucho a día de hoy. En las últimas 2 décadas, el género de cine de superhéroes parece haber apostado más porque las películas se vean espectaculares con muchísimos efectos especiales, pero no cuentan historias humanas. Entonces te viene Sam Raimi y te planta una peli en la que durante casi la mitad, de hecho, el protagonista no tiene siquiera poderes, y obviamente se tuvo que pelear con el estudio para que esto fuera así, ya que su intención era que en la segunda parte Spider-Man simplemente se enfrentara a varios villanos paralelamente. El guión de Spider-Man 2 pasó por varias manos y se reescribió varias veces por diferentes personas. Existía incluso una versión en la que el Dr. Octopus tenía la edad de Peter Parker y se interesaba románticamente por Mary Jane, creando un triángulo amoroso. Pero Sam Raimi tenía claro que quería contar una historia completamente diferente: el viaje de Peter Parker a través de la responsabilidad. Quería explorar lo que Superman 2 le inspiró en su día, donde Clark Kent también renunciaba a sus poderes por Lois, para luego volver a recuperarlos, pero con un acercamiento diferente. Junto a esta idea, se inspiró la mayor parte de la historia en el número 50 del cómic de Amazing Spider-Man titulado Spider-Man No More, en el que Peter Parker deja el traje del Hombre Araña por el constante ataque de la prensa, que ha conseguido que la opinión pública se posicionara en contra de él. Y con esta visión en Sam Raimi en Spider-Man 2 nos pregunta directamente ¿qué es lo que hace a alguien un héroe? Y si siquiera vale la pena serlo. La primera mitad del film básicamente vemos cómo la vida de Peter apesta. Atraviesa diversos problemas económicos, su vida amorosa brilla por su ausencia, es incapaz de sacar sus estudios adelante y su mejor amigo le odia por lo único que le da algunos pavos al mes, que es hacer fotos de Spider-Man. No es que solo le vaya mal, sino que la propia Nueva York, que se erige como un personaje en sí mismo, le trata fatal. Un jefe que le despide por llegar tarde, una oficina pijísima que se niega a pagarle las pizzas, estudiantes que caminan sin prestarle la mínima atención y le golpean, un casero que le persigue por el alquiler, un botones que casi parece burlarse de él, un banquero cínico y frío sin empatía. Por Dios, el pobre tío no le dejan ni siquiera comerse un triste canapé. Ser Spider-Man le está destrozando la vida. Entonces, ¿por qué ser Spider-Man? Maybe you're not supposed to be Spider-Man climbing those walls. You always have a choice, Peter.
Hacer el bien no es fácil. Vivimos en un mundo en el que cada uno acaba viviendo exclusivamente para sí mismo, porque la realidad es que ayudar a los demás es un gasto de tiempo y de energía que no tiene por qué verse recompensado, cosa que podemos ver reflejado en el personaje de Peter. No entrega las pizzas a tiempo porque ha gastado su tiempo en ayudar a alguien. No llega a tiempo a ver la obra de Mary Jane porque ha gastado su tiempo en ayudar a alguien más y así sucesivamente. Siempre que ayudamos a alguien, sacrificamos nuestro tiempo y energía en pos de otra persona y no de nosotros mismos. Y parece que al final, al que mejor le va, de hecho, es el que menos tiempo dedica a los demás, sino a sí mismo, a su propio desarrollo personal y su propia vida. Paradójicamente, ayudar a los demás, que es algo bueno per se, inevitablemente perjudica a uno mismo. Después de uno de los montajes más emblemáticos del cine, vemos cómo Peter reencarna esta misma idea. Esta puede ser una de las escenas en las que el espectador se pueda sentir más identificado, porque ¿quién alguna vez no ha visto a alguien en problemas, pero no se ha metido a ayudar por no querer salir perjudicado o dañado por justamente ayudar? Mirar a otro lado cuando alguien sufre es lo más conveniente para nosotros mismos. Y yo, personalmente, pocas películas de Marvel he visto que abarquen estas paradojas éticas en sus relatos. Porque no es que hacer el bien sea solo algo inconveniente a secas, sino algo que te puede costar la vida, como vemos en el mismo ejemplo del tío Ben. Uncle Ben was killed that night for being the only one who did the right thing. Abre una pregunta profunda sobre si realmente merece la pena hacer el bien en este mundo, donde por un lado el mal parece nunca acabar y hacer el bien tiene un precio tan alto. Y entonces llega este momento que es que a mí me parece increíble. A día de hoy no me imagino ni una peli de superhéroes que sea capaz de incluir algo mínimamente parecido a esto. Raimi coge y te planta una escena donde una persona totalmente normal, sin fuerzas, sin poderes, sin nada, intenta salvar a una niña. Peter se golpea, se hace daño, se cae, se resbala, es torpe. Es una escena que no tiene esa espectacularidad de superhéroe y aún así no deja de ser espectacular mientras lo vemos hacer semejante gesta. Peter no es un héroe porque tuviera superpoderes, es un héroe porque decide hacer algo por alguien. Todo lo que ha mamado a lo largo de su vida es lo que le ha enseñado el tío Ben, el poder de los valores, y sobre cómo esos valores pueden impactar positivamente en la vida de los demás. Cómo el simple hecho de hacer algo versus no hacer nada puede marcar una gran diferencia. Y esta es una idea que Sam Raimi explora no solo a través de Peter, sino a través de diferentes personajes y momentos. La tía May no se queda pasmada mirando mientras el Dr. Octopus está a punto de jugársela a Spider-Man, le mete con el paraguas en el ojo. Mary Jane no se queda ahí mirando mientras le están dando caña a Peter, se levanta e intenta golpear con un barrote. Hasta la propia niña del incendio ayuda a Peter a subirse cuando está a punto de caerse. Se arriesgan a sí mismas con tal de ayudar. Porque Raimi lo que nos quiere contar es que lo que crea a un héroe es el sacrificio y que sobre todo cualquier persona corriente puede ser un héroe. Y la escena que mejor culmina esta idea es la mitiquísima batalla del tren. Evidentes alusiones a Jesucristo aparte, vemos cómo Peter lo da todo. Gracias a la inteligentísima idea de quitarle la máscara, lo que nos da la oportunidad de ver su expresión facial, vemos en su rostro el esfuerzo titánico que está haciendo para salvar a toda esa gente, sacrificando su propio bienestar con tal de parar el tren. Es el culmen perfecto y por lo que es tan amada esta escena. Después de ver lo mal que lo han estado tratando durante toda la peli, de todo lo que ha tenido que sacrificar, no solo en ese momento, sino en toda su propia vida por ser Spider-Man, es impactante con qué delicadeza le tratan ahora los ciudadanos de Nueva York. Tendemos a idealizar al héroe, identificarlo como algo divino, ajeno a nosotros, cosa que se explora muy bien en The Voice, por ejemplo. Es alguien especial, nos decimos. Yo no puedo hacer eso porque no soy especial. Y decir no puedo es un sitio muy cómodo en el que estar. Cuando la gente ve a Peter sin máscara en el tren, alguien dice... He's just a kid.
Nos muestra cómo la gente se le cae esa idealización, el balde de agua fría de ver que Spider-Man es otra persona cualquiera. Una persona cualquiera que decide sacrificarse para ayudar a otros. Es un espejo en el que ven que lo único que diferencia a alguien de ser un héroe o no es la decisión propia. Es tu decisión dar un paso al frente, es tu decisión empatizar con el dolor de otro, y es tu decisión pensar en el otro y no solo en ti mismo. Esta idea se explora hasta en el mismísimo villano, el Dr. Octopus, que debe decidir entre si llevar a cabo su plan, su sueño inacabado, o sacrificar lo que más quiere con tal de hacer lo correcto. Porque ser un héroe no es hacer lo que quieres, sino hacer lo que es correcto. Y hacer lo correcto nunca es la opción fácil. No es que solo sea una buena película de superhéroes, es que es una buena película a secas. Sam Raimi no se encargó solo de darle vida en live action a uno de los personajes más amados de Marvel, sino de traernos una película en una clave cinematográfica muy acusada, donde lo que prima no son los efectos especiales, sino una buena historia. Ha usado la propia cámara para crear narrativas, como los momentos de las conversaciones entre Peter y Mary Jane, donde cada vez se acerca más a medida que la conversación es más intensa emocionalmente. Ha desplegado su talento en el terror con esta increíble escena del despertar del Dr. Octopus. Ha colocado bellísimamente los plantings y los playoffs, donde la película no acaba con una gran batalla entre Spider-Man y el Dr. Octopus, y acaba con un simple... sino que Peter usa todo lo que ha aprendido a lo largo del film del mismo Otto y de su tía May para hacer entrar en razón a alguien que sabe que en el fondo también puede ser un héroe. You once spoke to me about intelligence, that it was a gift to be used For the good of mankind. It was my dream. Even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most, even our dreams. Y bueno, sobre todo, qué potente está Alfredo Molina en esta peli, por Dios, eso sobre todo. Y hasta aquí el vídeo. No te olvides de darle a like si te ha gustado el vídeo, porque eso siempre ayuda muchísimo. Y por supuesto, cuéntanos en los comentarios si este Spider-Man es tu favorito también, y si es otro, pues también cuéntalo y por qué, claro. Y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!